Le dicen Abad, pero se llama José Valentín Benítez y le cambiamos el nombre. Antes de ir a la pausa dije, vamos a ir con Juan Valentín Benítez, pero bueno, me acordé de Juan, un amigo. Abad, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Tonino? A vos y a toda la audiencia de tu programa. Bien, estoy bien. ¿Lo escuchaste un poco a Belomi? Me parece que hoy la CGT está en manos de los trabajadores. Eso incluso leía lo que había declarado cuando asumía su compañero de travesía, el secretario general de Camioneros, Isaías Alegre. Alegre, sí. Y me parece que van a defender la estructura de los trabajadores. A propósito de esto, me parece, ¿dónde vos crees que le está haciendo más daño esta situación económica, la inflación, esto que nos levantamos todos los días y la prensa nacional pareciera ser que lo único que mira son los dólares? Ayer en la radio decía yo, miraba TN, y TN, en vez de investigar qué hacían los gobernadores del Norte Grande en Formosa, se pasaba mostrando imágenes de los aviones que tienen los gobernadores como si fuera que están por ahí en bicicleta los gobernadores. O sea, tienen que tener un avión para moverse. Si no, ¿en qué se van a mover? Van a ir en el colectivo de línea. Pero, ¿hasta dónde llega algún sector de la prensa? Entonces, vos no sabés cuál es la verdad. Y por eso te invitamos. ¿Cuál es la verdad de la situación económica? Sí. Mira, déjame decir tres cuestiones. Voy a empezar por una. La economía argentina está funcionando y está funcionando muy bien. Y cualquiera que escuche esto que estoy diciendo, este tipo está viviendo en otro planeta. No, pará. Primero, estuve mirando el domingo una transmisión en directa de un canal provincial desde Charata en La Gronea, donde se entrevistó a 6 o 7 vendedores de maquinarias y servicios para el campo. Inclusive el último entrevistado fue un vendedor de energía solar, básicamente para el campo. Todos ellos están teniendo muy buenas ventas, están abriendo sucursales y están tomando empleados. Si el campo andara tan mal como a veces escuchamos que anda, ¿a quién le venderían máquinas agrícolas, tractores y servicios agrícolas en general? O sea, hay un sector de la economía argentina que está andando bien y muy bien. El precio del ganado creció por encima del valor del dólar. Esos son datos de los medios de hoy. Creció por encima del valor del dólar en los últimos 2 años y también en algunos casos creció por encima del incremento de precios. A tal punto que hoy se dice que el ganado es reserva de valor. Así como hay gente que pretende reservar su valor en plazo fijo, que pretende reservar el valor de sus ahorros en inmueble, hoy hay gente que está reservando sus ahorros comprando ganado. Es una reserva de valor. Ya no es un problema de producción, digamos así. Por otro lado, las destilerías de petróleo en la Argentina, las 3 destilerías o 4 destilerías que hay de petróleo en la Argentina, están trabajando al 100% de su capacidad. Ni que hablar de cómo está trabajando la minería, el litio, todas el tema de la explotación del petrolera en Vaca Muerta, con la explotación gasífera. Esperemos que se termine rápidamente y en los plazos que se han previsto el gasoducto. Es decir, la economía argentina está funcionando. El consumo está creciendo mes a mes, a veces más, a veces menos, por ahí tiene una pequeña caída, pero en general el consumo está creciendo. Las fábricas de alimentos que manejan el 80, el 90% del mercado alimenticio argentino,
tuvieron en el año 2021 superutilidades, que les permitió recuperar la pérdida que habían tenido en el 2018 y 2019 y ganar. Estos datos no son inventados, los balances de estas empresas, como cotizan en bolsa, son públicos, están a la vista de cualquiera. Y ganancias ajustadas por inflación, como decimos los contadores. O sea, la economía está... Pero ¿Por qué la inflación? Tenemos un problema, que es la inflación, que perjudica, y esto hay que decirlo claramente, perjudica fundamentalmente a aquellos que tienen ingresos fijos, que son los trabajadores del sector público o del sector privado. Y los empresarios pyme. Y también a los empresarios pyme y dentro de esto fundamentalmente a los prestadores de servicios. Porque los comerciantes que compran y venden mercadería por ahí pueden defenderse un poco mediante stock. Pero los prestadores de servicios están complicados, digamos, ¿no? Sobre todo si tienen alguna poca o baja cobranza en el tiempo de los servicios que prestan, digamos. Entonces, la economía argentina tiene un problema de inflación. ¿Se está fundiendo la clase media? Porque la clase media vinculada al sector asalariado, fundamentalmente. O aquellos prestadores de servicios, que son los profesionales, que son otro tipo de servicios de informática, periodísticos, como en el caso tuyo, qué sé yo. Pero claro, lo que pasa es que los sectores más bajos de la población la sufren más todavía, porque la clase media, dentro de todo, tiene su propiedad, tiene su vehículo, ya tiene bienes. El ahorro fiscal de la FIP es impresionante, hermano. ¿El ahorro fiscal? El ahogo. El ahogo fiscal. Bueno. La carga de la FIP es impresionante. Espera que vamos a hablar de ese tema también. Entonces, ¿cuál es el problema de la economía argentina? Y esto algunos por ahí, pero estoy dispuesto a discutirlo largo y mano a mano. A ver, vos cuando vas a comprar una mermelada, te aumenta. Al comerciante cuando compra la mermelada que te vende, le aumenta. Al distribuidor que le vende a ese mermelada, le aumenta. El fabricante de mermelada se la vendió con aumento al distribuidor. Ese aumento, ¿se lo trasladó al productor de fruta? No. No, el productor de fruta está igual y peor que el asalariado. Entonces, ¿dónde está quedando? Por eso te hablaba de las superutilidades que tienen los productores. No la intermediación. Acá estoy hablando de este sector, el fabricante de productos de alimentos. Ahí está donde queda la ganancia inflacionaria y esto te lo vuelvo a insistir. ¿Y el que produce la inflación? Lo que te decía al principio, es uno de los motivos, esa especulación que realizan las fábricas. Decime vos cuál es el motivo real y concreto por el cual en estos últimos, desde el sábado en adelante, se incrementaron algunos bienes hasta un 20, un 30%. ¿Cuál es el motivo? ¿Que hubo una devaluación del dólar? No la hubo porque ellos compran y importan y exportan sus bienes al dólar oficial, que apenas se movió. No pagan el blue cuando importan y cuando no pagan el blue. Porque si pagaran con el blue, aumentaron en función de ese dólar absurdo de casi 290 pesos el lunes, hoy que está a 260, 250, tendrían que estar bajando automáticamente sus listas de precios. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el motivo del incremento de los precios? Después hay otro fenómeno. En primer lugar, efectivamente, hay una inflación importada. El precio de la energía a nivel mundial se disparó, el precio del petróleo es una locura. Y acá en la Argentina ese precio no se trasladó totalmente a los combustibles, como en Paraguay, como en Uruguay, o como en Brasil, o como en los Estados Unidos. Tan loco en Ayer leía en uno de los diarios nacionales que el acceso se puso muy difícil. 3 de cada 4 norteamericanos se mueven en auto. No hay un transporte público muy fluido como hay acá. 3 de cada 4 norteamericanos se mueven en auto. Hay, y disculpame una expresión, un quilombo en los Estados Unidos. Por la escasez y por los precios de los vehículos y por... Ni que fuera la Argentina. Y por el incremento de la nafta. La Argentina, yo te cuento, en el año 2019 las fábricas argentinas producieron 315.000 autos. ¿Sabe cuánto producieron en el 2021? 435.000 autos. 120.000 autos más. Entonces, la economía está funcionando. Y el primer semestre del 2022 ya superó la producción del primer semestre del 2021. Yo creo que vamos a terminar el 2022 con aproximadamente 500.000 vehículos. ¿Está faltando controles? Entonces,
Lo que te digo es que la economía está funcionando. El problema es la inflación. Y ahí está el problema de Guzmán. Guzmán manejó muy bien la negociación de la deuda en los privados y con el Fondo Monetario. Pero no tenía control interno. Pero después el problema es que era un experto en ese tema, en la negociación de deuda, pero no supo manejar, y esto yo lo vengo diciendo el permanentemente, interno, lo de adentro. el problema de adentro, que es el problema inflacionario. Claro. Y ahora también tengo que decirte, uno de los cuestionamientos que escuché a Batakis, que es una almacenera. ¿Sabes por qué? Porque estos sectores llamados mercados, que son unos delincuentes que no tienen nombre, los llamados mercados que se mueven en la City porteña, y cuando vos lees los canales, cuando ves o lees los medios de Buenos Aires, están reflejando la opinión son el poder real, de esa cuestión ahí. Estos mercados quieren un ministro de Economía que sea de ellos. Claro, que Clarín sea de ellos. no estaba queriendo poner un ministro de Economía. Pero claro, así como, yo me imagino Magneto, el dueño de Clarín, yendo a Formosa en colectivo a una reunión de medios, digamos, pero después publica los aviones de los gobernadores. Pero está bien, no es lo que nos interesa ahora. Entonces, yo primero te digo, hoy le doy un crédito a Silvina Batakis. Es una mujer muy formada, la conozco personalmente, muy formada, sabe lo que hace, tiene experiencia con el sector público. Pero ya van 48 además, horas, ¿y Aba, y no pone los controles internos, pero, no da Tonino, un mensaje, pero una señal. No, Tonino, estos momentos son momentos que duran varios días. Esto es cierto. Yo vuelvo al tema del combustible. Hace 15 días parece que se acababa el mundo porque no había gasoil. Sí. Hoy está prácticamente normalizado el tema del gasoil. Desapareció de la tapa de los diarios. Tuvimos un cimbronazo ahí porque hubo demoras en la compra de combustibles del exterior. exterior. Lo dijo Mansur que en una semana se iba a resolver el tema. Prácticamente está pero normalizado. ¿cuáles son las tempestades ocultas que son las que mueven el amperímetro y ponen loco a la situación? Es que hay una cuestión que hay que decir. El gobierno de Fernández está medio flojito. Y cuando estos sectores con poder económico advierten que tienen un gobierno medio flojito, van por todo. Así de sencillo, hay que decirlo. Y obviamente los primeros perjudicados son los sectores asalariados y los sectores más humildes. Ese es el tema. Entonces yo creo que a Fernández lo que le está faltando es la toma de decisiones más centralizadas. Estaba muy desperdigadas las decisiones económicas en una economía que estaba funcionando. ¿Viste lo que dijo Adrián Belomi? Resulta que el gobernador anuncia medidas y acompañamientos para crear fuentes de trabajo, pero al mismo tiempo no se controla que los empresarios cumplan para crear trabajo. Sí. El gobierno le da incentivos y los empresarios, en vez de invertirlo donde tienen que invertirlo, estoy hablando de los empresarios chaqueños. Sí, aparte, no, pero aparte hay un problema de que... ¿Se guardan la plata en el bolsillo? No, hay un problema que es en muchos casos el desconocimiento de muchos de los incentivos del gobierno. Vamos a hablar del tema impositivo. Para las pymes el impuesto a la ganancia bajó desde que asumió este gobierno. Para las pymes. No para las grandes empresas. Para las grandes empresas el impuesto a la ganancia subió, cosa que me parece muy bien. Pero para las pymes el impuesto a la ganancia bajó. Para las pymes más pequeñas inclusive bajó más todavía porque en algunos casos se le permite ocupar el 100% del impuesto a los débitos para el pago del impuesto a las ganancias, por ejemplo. El 100% del impuesto a las ganancias. Y a otros porcentajes hasta llegar a las grandes empresas que siguen ocupando nomás los porcentajes que tenían antes, digamos así. La cantidad de incentivos que hay para disminuir las leyes sociales hoy son impresionantes, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Para tomar un primer empleado, el primer año del empleado, cómo se disminuye las cargas sociales. No se conoce porque tampoco la gente... ¿Qué pasa con la difusión de eso, hermano? No. Están en los medios, están en los diarios, pero la gente está en función de todo lo que te dicen. No tenés la visión, vos, la interpretación de que hay, los que canales, pareciera que la sociedad argentina está con los brazos caídos. No, ¿sabes qué pasa? Te voy a dar un ejemplo. El otro día, con el ánimo vos por viste el que suelo. Para los jubilados del ANSES, por todas las compras que realizan en farmacia,
que realizan en supermercados o en mercados, digamos así, se les reconoce hasta un 15% del IVA con un tope, que era de 1.500 pesos y pasó ahora a 2.028 mensual. O sea que un jubilado comprando con su tarjeta de débito los remedios o el supermercado puede tener un ingreso, llamémoslo así, extra o un gasto menor de 2.000 pesos, porque automáticamente se acredita en la cuenta, eso yo lo veo por mi profesión, digamos. Automáticamente se acredita en la cuenta del jubilado. El comentario de 2 canales de televisión que yo vi fue, llega tarde y es poco. En vez de explicar qué es lo que tenían que hacer los jubilados para poder obtener ese beneficio, llega tarde y es poco. O sea, el comentario era negativo. Sí. ¿Te explico? Lo mismo pasa con muchas de las cuestiones impositivas. Se ocupan de difundir lo malo y no lo bueno que puede estar ocurriendo. Pero acá, Tonino, podemos hablar 10 horas de todo lo bueno que hay de estas cosas, pero hay un problema y yo quiero insistir en esa cuestión. Hay un problema que tapa todo eso, que es el problema inflacionario. Sí, claro, lógico. Porque obviamente estos periodistas tienen ese caldo de cultivo para pregonar ese negativismo. Y yo no me voy a plegar a ese negativismo. Estamos muy lejos, y uno tiene algunos años, estamos muy lejos del 2001, 2002, estamos muy lejos del 89, estamos muy lejos del 83 cuando se fue el gobierno militar. Estamos muy lejos del 87 cuando explotó el Plan Primavera, o el Plan Austral, mejor dicho. Estamos muy lejos para ir más atrás de la crisis del 72, cuando el famoso ministro Sigó dijo, el que apuesta al dólar gana, dijo, pierde, dijo eso un viernes y el lunes devaluó. Y después se supo que estaban todos en el secreto, los mercados estaban en el secreto de la devaluación. Claro. Y estamos muy lejos para pasar el invierno de Alzogaray en el año 62. Hay una deuda de la clase política con la Entonces, sociedad. Yo creo que hay un problema, hay problemas efectivamente, hay problemas políticos, no lo vamos a negar. Mirá la oposición, lo único que hace es criticar, no se le cae una idea. Pero no es... Pero para llevarle, como para decir, bueno, vamos a ser republicanos, mirá, acá te traemos una propuesta. No, pero el problema no es que critique, o sea que hay una falta de decisiones políticas en quienes están en el gobierno, pero hay una mediocridad terrible en quienes también están en la oposición, porque no sería mal lo que critiquen. La crítica no está mala. El problema es que no critican. ¿Querés que te lo diga claramente? Putean, difaman, inventan, y parten de la premisa. Dice, el gobierno va a hacer un anuncio financiero. Antes de que hagan el anuncio, ya están diciendo, ya lo están puteando al gobierno. Entonces, tenemos un problema, sí, con los sectores políticos, es cierto eso, y yo te aclaro que yo me siento un militante político, fui funcionario, todo eso. Ojo que hay una mediocridad en el periodismo, pero nacional y provincial, que es alarmante. Casi te diría que en algunos casos peor todavía que en la clase política, porque el periodismo... Sí, totalmente de acuerdo con vos. Y a mí lo que más me preocupa también, que hay otra cuestión, es que, a ver, cuando Macri decide aumentar la coparticipación federal por un decretazo para Capital Federal, que después Fernández intenta, haya provincianos, chaqueños, formoseños, misioneros, que apoyen la plata que nos sacan a nosotros para darle a Capital Federal, una de las capitales aplaudían incluso. Sí, una de las capitales más ricas del mundo. Eso me preocupa y eso es producto del bombardeo periodístico de estos medios de difusión que le hacen creer a muchos provincianos que sufren esa acción que nos hacen a nosotros. A ver, la reunión de gobernadores que se hizo en Formosa, que es del Norte Grande, donde tomaron la decisión de ir, creo que en agosto o septiembre, a Estados Unidos, los 10 gobernadores, a plantear ante el Senado, ante la Cámara la Cámara Baja de Estados Unidos, ante los empresarios, el bloque, la capacidad y la producción que tiene el bloque de los 10. TN mostraba los aviones. O sea, pero hermano, aparte, en mi opinión, digamos, a mí me da vergüenza. ¿Qué es lo que hay que rescatar de eso, Tonino? Hasta donde
tengo la memoria, me puede estar fallando alguno, digamos, ¿no? Pero en ese bloque de 10 o 12 gobernadores del norte grande, digamos, hay 2 que no pertenecen al espacio oficialista a nivel nacional. El de Jujuy y el de Corrientes. El de Corrientes, Y el de Jujuy y el de Misiones, que está ahí sí. en el medio, digamos así. Y sin embargo, me parece a mí que hay que prestarle mucha atención a estos movimientos, donde nuestro gobernador es una figura central en estas cuestiones y un gran impulsor de esta cuestión. Ayer fue el vocero. Sí, fue el vocero y fue de alguna Fíjate manera... que el presidente pro tempore es Gerardo Zamora. Sí, Sin embargo, el vocero fue Capitanich. Pero Capitanich de alguna manera está impulsando mucho y muy fuerte todo esto. Hay que prestarle mucha atención porque en el marco de esto que criticamos mucho a los sectores políticos, por el contrario, esta jugada de los gobernadores, que también le hacen sus planteos al gobierno central, o sea, al gobierno de Fernández, me parece que hay que prestarle mucha atención porque hoy, si vos me preguntás de sectores políticos institucionales, que están actuando con mayor seriedad, este bloque de gobernadores, sin ninguna duda, que tiene varias vertientes políticas adentro, peronistas, radicales. Le está reclamando el tema energético, le está reclamando los subsidios al transporte, le está reclamando... Además, pero no solo lo reclaman, sino que están actuando propositivamente. Le llevaron propuestas. Están llevando propuestas, están analizando, están reivindicando su propia dinámica económica y además son gobernadores que están invirtiendo en sus provincias, con mucha infraestructura. Entonces, esto me parece a mí que hay que prestarle mucha atención, no a la forma prejuiciosa que muestra estos tipos que mostraban los aviones, sino el contenido y la profundidad con el que están tratando estos temas y cómo vienen funcionando ya prácticamente hace más de un año. Fíjate que América también se plegó hace un año a esta corriente de opinión, digamos, supuestamente independiente, pero vos mirás algunos colegas como Antonio Laje, y vos tenés que decir que son macristas, viejo. No, pero aparte, si uno ahora tergiversa, no tiene nada que... Manzano, Vila y no sé cómo se llama el otro, no le pagan los sueldos. Sí. Están hace 48 horas en medida de fuerza. Entonces, ¿cómo entendés vos el tema? Yo no quiero calificarlos de macristas. ¿Sabes qué son fundamentalmente? Sí. Lo digo desde mi pertenencia política, porque además los años de militancia política que tengo y de conocimiento de cada uno de estos muchachos me da autoridad para decir, son fundamentalmente antiperonistas. Sí, ninguno de estos tipos tuvieron esta actitud tan tergiversadora, tan difamadora y tan dura con los gobiernos radicales, o el peor de todos, que fue el de la Alianza, digamos, ¿no? En el periodo 99-2001, digamos. No tuvieron esa actitud. O sea que básicamente son antiperonistas y en función de eso se manejan. Entonces, la verdad, a mí lo que me preocupa es que haya provincianos, asalariados provincianos, que se mueven en función de las informaciones prejuiciosas que permanentemente larga esta gente. Estaba leyendo algo que me pasó. Y te vuelvo a insistir, creo que cabalgan sobre un terreno fértil que es el problema de la inflación, que para mí es el desafío más grande que tiene Batakis hoy, a la que yo reconozco como una mujer muy capaz y con conocimiento de la totalidad del territorio nacional. Bueno, si reduce la inflación, yo creo que se le da músculo político otra vez a Alberto Fernández. No va a ser, yo siempre digo, tratemos de mirar en el tiempo las cuestiones. Te vuelvo a insistir, hace 10 días parece que el mundo se acababa porque no había más combustible. Sí. Hoy está prácticamente normalizado el tema del combustible. Pero mañana va a haber otra donde te hacen un escándalo y son problemas coyunturales que van surgiendo todos los días. ¿Quién no tiene con su economía problemas? Por ahí vos hiciste todo un cálculo de tus ingresos a principio de mes para llegar y resulta que se te agujereó el techo. Y tuviste un gasto extra con el techista que no estaba en tu presupuesto y después no sabes cómo llegar hasta fin de mes. Y acá pasa lo mismo. Acá la Argentina tenía un derrotero como muchos, la mayoría de los países del mundo, y Putin decidió invadir Ucrania. El precio de la energía se disparó, el precio de los commodities de alimentos se dispararon y la Argentina es un país productor de alimentos, por eso los precios internos están reflejando. Hasta hace un tiempo
los economistas del establishment o del mercado te decían que la inflación no era importada, que se la cuenten a Magoya, que parte de esta inflación no es importada, sino que se lo expliquen a los yanquis que están desesperados porque están llegando a una inflación de 2 dígitos que no la tenían desde hace 40, 50 años, que se lo expliquen a los ingleses, que se lo expliquen a los franceses. Abad, gracias por venir. No, gracias a vos, Tonino. Dentro de un mes. Llamame y vemos a ver cómo superamos mes a mes. Quiero vamos. tu presencia acá y... Yo espero que vos me llames. Vos sabés que tus productores tienen mi teléfono, sí, así que yo... Me dio Mónica algo de Antoine Saint-Exupéry, el creador del Principito. Piloto de avión. Y está buenísimo esto. Dice, el mundo está lleno de gente que quiere recoger fruto de árboles que nunca sembraron. Gracias. Así es. Listo, Tonino. Con usted nos reencontramos la semana que viene. Chao.